La grabación. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a hacer la oración inicial? Sin pelearse, por favor. Así bien, soy Héctor. Adelante, Héctor. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos permite reunirnos una vez más para aprender, para instruirnos, para compartir. Gracias por cada uno de los que forman esta escuela, por los quienes nos instruyen y nos guían. Que todo llegue a buen término, que San Francisco y Santa Clara intercedan siempre por nosotros, para que podamos asimilar y aprovechar este tiempo. Nos encomendamos a la Virgen María, a nuestro Padre Eterno, para que todo vaya bien. Y encomendamos en especial al pueblo de Nicaragua, al clero, que está pasando por momentos muy difíciles. Que Dios les acompañe, que les dé la fuerza en estos momentos de tribulación, de persecución para la iglesia. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Héctor. Bueno, sí, tomando en consideración lo que está sucediendo, tanto cercano a nuestro pueblo como lejano, ¿no? Siempre es importante traer, ¿no?, a nuestra memoria todos estos acontecimientos que nos van diciendo algo. De algún modo, como siempre enseña la iglesia, donde hay problemas es porque de alguna razón Dios nos pide algo. Muy pocas personas logran entender ese algo, pero es un poco el estar atento. Lo que comenzó con el concilio diciendo estar atento a los signos de los tiempos. Esa palabra tan fácil, pero tan difícil de analizarlo y de llevarlo a la práctica. Bueno, en esta tarde vamos a conversar, ¿no?, sobre este tema, la santidad y la evangelización. Cuando uno se pone a ver, son dos cosas entonces. Santidad es una cosa y evangelización otra cosa. Pero cuando uno va analizando los textos y va analizando las reflexiones teológicas, pues se da cuenta que no puede haber una sin otra. No puede haber santidad sin un proceso de evangelización. Y no puede haber evangelización sin algún aspecto, un ingrediente de santidad. Vamos a tomarlo en cuenta desde la exhortación, ¿no?, apostólica de Pablo VI, el Evangelii Nunciandi. Así que vamos a iniciar, ¿no? Primero, me gustaría que entre todos nos echásemos la mano en las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por santidad? Primero eso. A ver, ¿quién se anima a comenzar? ¿Qué entendemos por santidad? A ver, quien tenga la gana, hable. No hace falta poner manita ni... Bueno, le hablo de aquí, de Costa Rica, la Casa Novicia. Para mí santidad es, bueno, ser reflejo de esa presencia de Dios ante las personas que están más cerca de mí, o ser ese reflejo de las virtudes, de los valores, ser, bueno, es un reflejo de Dios, que en mí se refleje esa presencia de Dios, para que la gente reconozca a Dios, y que si yo tengo esa bondad, esa misericordia, todas esas cualidades de Dios, no en potencia, porque no estoy llamada a hacerla en potencia, estoy llamada a la santidad. Desde mi bautismo como consagrada también estoy llamada a reflejar esa imagen de Dios, pero sé que la santidad se hace cada día. Y bueno, cuando usted lo decía al principio, cuando mencionaba la situación de Nicaragua, o cuando se sufre, el sufrimiento también siento que nos puede llevar a
a reconocer a Dios en nuestra vida y llevarnos a la santidad. No sé si me voy a entender. No, está bien, hermana. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere aportar? ¿Qué es santidad? Yo pienso que la santidad es ser el ideal de Dios, ser lo que Dios espera de nosotros. Ujú. ¿Y cómo? ¿Ves? Eso, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Antes de pasar a la segunda pregunta. ¿Qué entendemos por santidad? Adelante. Yo pienso que santidad, para mí santidad es llevar a la plenitud el mandamiento del amor, viviendo con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque bueno, nosotros como iglesia salvadoreña pues tenemos nuestros mártires, San Romero, personas que vivieron a plenitud el mandamiento del amor hasta sus últimas consecuencias, con coherencia de vida, porque lo que decían tenía consecuencias, pero aún así ellos sostuvieron su fe, sostuvieron sus palabras y vivieron hasta el extremo. Eso, a eso yo le llamo coherencia de vida entre lo que decimos y lo que hacemos, porque hablar es fácil, llevarlo a la práctica cuesta más, y sobre todo cuando hay consecuencias. Correcto. Eso entiendo por santidad. Hermanas franciscanas tenían levantada la mano. Buenas tardes, paz y bien a todos. Buenas tardes. Fíjese que viendo ya la primera pregunta, a mí se me viene mucho como el disfrutar y vivir con alegría de las cosas más pequeñas que se pueden hacer, pero teniendo una visión como es como de trascender lo sencillo, lo ordinario que hacemos, ya con la mirada puesta en Dios o con todo nuestro ser infundido en Él. Siento que ahí es cuando verdaderamente toma sentido la palabra santidad. Cuando todo, pues mi ser se dispone a hacer de cosas tan pequeñas y sencillas, abandonadas en la gracia de Dios y solo esperándolo en Él todo. Gracias entonces por su aporte. A ver, ¿quién más tiene levantada la mano? Adelante. Veía que las novicias tenían levantada la mano. Ya no. Bueno, más o menos, ¿no? Vamos entendiendo esta cuestión que vamos a ir profundizando. La otra pregunta, ¿con qué medios se logra? O sea, es que como que vas a preparar un pan, ¿va? Entonces uno sabe que el pan lleva, ¿qué? Esto y lo otro y lo otro. Y se mezcla aquí, se hace así, se cocina tal y va. Se puede hacer con eso cuando hablamos de santidad. ¿Con qué medios se logra? ¿O qué requisitos se debe tener? Oración y acción. Oración y acción. A ver, ¿qué más? Espiritualidad. Espiritualidad. San Pablo dice, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo por la gloria de Dios. Ese es otro criterio importante, que no es por nosotros, sino por algo más importante que nosotros. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué medios se logra? Pienso que por la oración, la conversión que cada día se va logrando a través también del cumplimiento de los mandamientos, para respetándonos, aceptándonos tal como somos, ¿verdad? Porque solo así podemos lograr esa conversión, aceptándonos unos a otros, respetándonos los mandamientos que nuestro Señor nos ha dejado y la oración que no debe faltar y perseverar cada día. Correcto, ese es un elemento importante. Conversión, que normalmente a veces se nos olvida. Creemos que solo con la acción o la apariencia de ser buenos, ¿ya? Hay gente que hace doble vida. Mientras lo está viendo toda la gente, pues actúa de un modo. Pero cuando está sola, si está en otro nivel, actúa de otro modo. Adelante, novicias. Sentimos también que para nosotras los medios importantes para ir cultivando esa santidad, teniendo claro que no es una santidad porque yo quiero, ¿verdad? Sino que es una gracia que Dios permite en su infinita bondad a toda la humanidad. Pero entre esos medios está la importancia de los sacramentos en nuestra vida cristiana. Correcto, es cierto. Tercera pregunta. ¿Es posible ser santo o santa hoy en el mundo actual?
Claro sí, que es sí. posible. ¿Ah? Es Claro que sí, posible, dice. Ok. porque todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Sí. Ahora, que nosotros no nos metamos al caminito que Dios nuestro Señor quiere, ya es otra cosa, Ese es ¿verdad? otro. Ese es otro rollo, como decimos. Sí, sí. Claro. Pero sí se puede ser santo, ¿verdad? Se puede ser santo o santa en el mundo actual, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo y siguiendo ese proceso de conversión, utilizando los medios que nuestro Señor nos ha dado. Ujú. ¿Quién más quiere responder? ¿Es posible ser santo o santa hoy? Sí, sí es posible. Sí, es posible. Sí es posible. Correcto. Otra pregunta que no está aquí. ¿Y será que eso de ser santo o ser santa tiene que ver con hacer milagros? No, No, ¿Por no, qué? ¿Por qué? no, depende porque cómo entendamos la cuestión de milagro, ¿no? Ajá, vamos a ver. Porque si vemos el milagro como magia, wow, así, definitivamente que no. Pero digamos el milagro como la admiración, el asombro, el procurar acontecer situaciones, digamos, es otra cosa, ¿verdad? Porque, digamos, un milagro como una manifestación de Dios en acontecimientos, en actitudes, ¿no? Es diferente a creer milagros como de varita mágica, ¿no? Ujú. Sí, es decir, hay que tener mucho cuidado. Eso, bueno, ya lo hablemos, ¿no? Ya lo vamos a hablar con más detenimiento, esta cuestión de los milagros. Pero bueno, entonces vamos a ir enrumbando todas estas ideas y otras que vamos a colocar, ¿no? Que eso de ser santo, que medios y que si es posible o no es posible hoy en América Latina o en el mundo, donde sea donde nos encontremos. Como unos elementos introductorios, el problema creo yo que inicialmente viene a la cuestión de la idea sobre ser santo, ser santa, es el problema de perfección. Entonces viene la pregunta, ¿existirá perfección? Bueno, una respuesta puede ser, uno ve el universo, cómo se mueve el universo, y parece ser que todo esto está bien hecho, bien delineado, bien construido, aparentemente. ¿Por qué decimos aparentemente? Porque desde nuestra perspectiva humana, aquí las cosas se están pasando relativamente tranquilas. Es decir, no viene un asteroide y acaba con la Tierra. No viene grandes catástrofes. Es decir, hay, pero no lo son de manera global. ¿Ya? Es decir, parece que todo esto se mueve perfecto. Pero luego los mismos científicos nos van diciendo otros elementos. Por ejemplo, tenemos el teorema de la incompletitud. Ahí está un alemán, ¿no? Un físico alemán que se llama Kurt Gödel. Estamos hablando del tiempo ¿de qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Kurt Gödel es compañero de Albert Einstein. Entonces, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues Albert Einstein se lo jala, ¿no? Se lo trae para Estados Unidos. El pobre hombre, creo que a los 4 o 5 años de estar en Estados Unidos, pues le dio una enfermedad mental. Y él comenzó, pues, mal, hasta que lo recluyeron en un centro, ¿no? De enfermos mentales. Ahí pasó toda su vida y ahí muere. Pero es curioso que dentro de ese lapso de tiempo en que está en ese hospital, Kurt Gödel comienza a escribir algo, ¿no? Claro, el que lo cuida no se da cuenta qué es lo que está pasando, pero él comienza a escribir ciertas ecuaciones matemáticas. Nadie se percata que son ecuaciones matemáticas hasta que lo visita un compañero de él, ¿ya? Y él observa las ecuaciones y él dice, algo está escribiendo acá y algo importante. No, eso solo un matemático puede saber, ¿no? Entonces le dice, cuando vea que está escribiendo algo, por favor, póngale más papel, ¿ya? Y póngale con qué escribir. Dicho y hecho.
Pasaron que alrededor de casi un año y también la orientación es que cuando comienza también su momento de locura, ¿va? Entonces quítele los documentos que tiene y luego se los pone cuando vea que vuelve a la cordura. Y así fue, ¿no? Pasa un año y pues hoy tenemos, ¿no? No escrito por Kurt Gödel, sino escrito por otros compañeros de él, lo que se llama el teorema de la incompletitud. ¿Ya? Es una ecuación que tiene casi las 500 páginas, una sola ecuación, donde Kurt Gödel trata de hacer todas las variables posibles, ¿no? En la física, en el mundo real, si es posible encontrar perfección. Y él encuentra que entre todas las formas variables encontramos un problema de incompletitud, por eso le llama así, ¿no? El teorema de la incompletitud. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que hacemos va a estar completo. Mientras estamos en este mundo, la física misma nos está diciendo que nada estará completo. Por ejemplo, ustedes creo que han visto los videos, los enlaces o ¿cómo se llama? Sí, los videos, ¿no? Que está colocando el obispo, ¿no? De Matagalpa, en Nicaragua, ¿ya? Y algunos de nosotros seguramente estará con él, ¿no? Como en fe, como en sentido de visión, ¿no? De la iglesia, etcétera. Seguramente otros no. Y eso es así, ¿no? Bien o mal, todo estará no completo. Mientras vamos, ¿no? Porque dice la iglesia con respecto al reino de Dios, mientras no venga el Señor por segunda vez, entonces esto que hagamos no es que nos sirva, pero nunca estará completo. Siempre hará falta algo más. Es decir, no hay una forma perfecta. Si queremos aplicarlo a la vida de santidad, pues es un poco curioso que los santos, la mayoría de los santos, siempre no dan crédito a las cosas que hacen. Más bien se sienten los peores, los más pecadores de este mundo, los más viles, ¿ya? Pero es curioso por esa misma sensación que no está completo. La sensación que tiene Pablo, ¿va? Hago lo que no debo de hacer, ¿ya? Y dejo de hacer lo que tendría que hacer. Esas sensaciones un poco ya están reflejadas en teoremas matemáticos. Y luego viene la teoría del caos. Es decir, en las posibilidades de cada cosa, ¿no? En el inicio de cada actividad, siempre hay algo que lo estropea. Siempre hay algo que sucede mal, algo. Uno puede ponerse en gracia, ponerse en oración, que todo esto va a salir bien hoy. Pues curioso que siempre va a haber algo que no va a salir bien. Siempre habrá algo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos preparado una celebración eucarística? Y a veces todo está bonito, pero falló el micrófono. Pero es que yo revisé el micrófono, revisé la terminal, revisé la espiga, revisé todo, pero al momento de no funcionó. Ese es un problema de la teoría del caos. Nada de lo que yo inaugure va a estar perfecto. Siempre va a haber algo que lo estropea. Bueno, los físicos llegan a tal punto de decir, por ejemplo, esta figura que tengo, ¿no? Aquí abajo, sobre una galaxia, que tarde o temprano, dentro de miles y miles y miles de millones de años, pues todas estas estrellas terminarán de alumbrar. Y llegará un momento en que todo se volverá oscuro. Todo se apagará. Es el fin del universo, es el fin de la cosa, no lo sabemos. Faltan miles y miles y miles de millones de años para que sucedan estas cosas, ¿ya? Y el diagrama que está aquí arriba es un poco el teorema de la incompletitud, ¿ya? Por más que se inicie de un momento, ninguna de las orientaciones que va dando el péndulo va a ser igual, ¿ya? Siempre va a haber una variante, el cual no nos percatamos, pero hay una variable, ¿ya? Es decir, no hacemos exactamente lo mismo cada día,
siempre hay algo que hacemos distinto. Siempre será así. ¿Ya? Ahora, aplicado a la cuestión de la santidad, vamos a ver cómo esto se puede ayudarse, ¿no? ¿Qué nos dicen los documentos de la iglesia? Partamos de ahí. ¿Quién me ayuda, por favor? Este primer párrafo. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Gracias. Esto está sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. No sé cómo abreviarlo porque parece como que es el Código de Derecho Canónico, ¿eh? Pero es el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2013. Allí encontramos este concepto de santidad, ¿no? Esta perfección que está llamado todos los creyentes, ¿no? Ojo, según la medida del don de Cristo. No es una cuestión que yo lo quiera, que yo quiero ser santo, yo quiero hacer milagros y yo quiero ser, ¿qué? Venerado, ¿ya? Después de muerto. Eso no es así. Es una cuestión que según la voluntad de Dios elige una persona para que cumpla algo, no para que él sea importante, sino para que la gloria de Dios y el servicio del prójimo esté, ¿no? Y se complete. Pero lo hará siguiendo, claro, las huellas del mismo Señor, ¿no? Conforme a su imagen, obediente en la voluntad del Padre. De esta manera, entonces, la santidad del pueblo de Dios, ojo, ¿ah? Lo que pasa es que a veces no hay dinero para hacer santos a los pobres. Esa es la verdad. A la gente sencilla, a los campesinos que han dado tanto su vida en nuestras tierras, en otras tierras también. No hay modo de hacer santos a todo el mundo. Pero esto está llamado a todo el pueblo de Dios. Y todos producen frutos abundantes, como muestra claramente la historia de la iglesia. El siguiente párrafo, por favor, si quiere, Gabriela, ya que emocionadamente comenzó. Bien, el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca al final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Es curioso, ¿va? San Gregorio no conoce a Kurt Gödel. Totalmente, ¿va? No es posible. Es en esta homilía que se llama el Cántico, ¿ya? San Gregorio de Niza está diciendo unos elementos importantes. El que asciende no termina nunca de subir. El que se emprende una tarea, pues cree que no está siempre completo. Y va siguiendo, y va siguiendo, y va siguiendo. Claro, uno llega al nivel con el respeto que merece Francisco de Asís o Santa Clara de Asís. O sea, son niveles superiores, ¿no? Pero porque la iglesia o el mundo en que estaban viviendo necesitaban ese nivel. Pues sí, no es para menos, ¿va? No es para menos, pero va paso a paso. No se alcanza nunca el fin de lo que es siempre susceptible de perfección. Ojo, San Gregorio de Niza, sin ser físico, él está diciendo esta palabra. Es siempre susceptible de perfección, nunca será perfección. Será algo parecido, ¿no? Algo parecido a eso. El deseo de quien asciende no detiene nunca en lo que ya le es conocido. Si ya conoce al Señor, entonces lo sigue. Y si lo sigue realmente, entonces comienza a degustar esto que estamos hablando. ¿Ya? Siguiente. A ver, ¿quién más se anima a leer? El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. Igualmente el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2025. No crean que son los años, ¿va? 2025 el numeral.
¿Ya? Este es importante, que ya lo habían dicho al principio. El hombre y la mujer, claro, ¿va? No tiene por sí mismo mérito ante Dios. Esta es una paradoja, es una crítica que pueden hacernos los movimientos modernos a la iglesia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos poca cosa. No tenemos que ver como personas con menos valor. No, no. Pero el cristiano entiende que el mérito no es mío, el mérito es de Dios. ¿Ya? Él ha designado, según su libre designio, ¿ya? De asociar a esta persona a una obra de su gracia. No se sienta mal si alguna vez nunca le pasó nada y nunca pasó ninguna obra delante de sus ojos o nunca participó de eso. No está llamado. El designio divino no lo llamó para eso. Y no por eso tenemos que sentirnos mal. Nos llama a diferentes tareas, ¿no? Ya basta con ser religiosa y tener una familia y sacar adelante los hijos. O sea, esa es su tarea. Pero a unos los llama a otro modo, ¿no? Y eso no es que yo lo consiga. Y eso es lo importante que hay que comenzar a entender. Esto es una cuestión libre de Dios. Entonces el mérito pertenece a la gracia de Dios, no a nosotros. Y luego la colaboración del que se deja llevar por esa gracia. Porque el mérito del hombre retorna a Dios. ¿Ustedes creen que le preguntan a los santos actuales que están en el cielo? ¿Te gustaría que te celebremos la procesión y todas estas cosas? Te aseguro que estos santos dirían, no me hagas nada. Más bien, sigue al Señor, sigue, ¿no? O sea, no me hagas nada estas cosas. Porque el mérito no es hacia la persona, es hacia Dios. Siguiente texto. Todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Este es San Gregorio de Niza en otra homilía que se llama La vida de Moisés, ¿no? En el capítulo 1, el párrafo 5. Todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud de la vida cristiana. Ahí está. Todos estamos llamados. Lo que el concilio va a decir, la Lumen Gentium, va 40, todos estamos llamados a la perfección, a la santidad. Todos, sin excepción. ¿Ya? Ahora, pero hay alguien que emprende este camino, movido por lo que ya hemos dicho del catecismo de la Iglesia Católica, porque Dios ha encontrado en una persona hacer un acto de su voluntad. Entonces, le emprende a un límite. ¿Cuál? El no tener límite. No para, nunca para. ¿Ya? Y esto es importante. Hay gente que ni duerme por tratar de llevar a cabo una obra importante. No duerme. No le preocupa dormir. ¿Ya? Hay tanta gente en el mundo que ha hecho estas cosas. Por ejemplo, se hablaba del padre Arrupe, ¿no? Todavía no es santo, pero es una persona muy buena del tiempo del concilio. El padre Arrupe dormía 3 minutos cada día. Y el único momento que dormía es cuando era trasladado de su despacho en su carro hacia el lugar donde iba a almorzar. ¿Ya? Y él dedicaba a reflexionar, a pensar y a dormirse por 3 minutos. Hasta él dejó un manuscrito de cómo poder dormir por 5 minutos todos los días. ¿Ya? Para cualquier persona es esto, no es para cualquier persona. ¿Verdad? Te aseguro, mira, yo he pasado casi 6 meses tratando de seguir al pie de la letra lo que dice Arrupe, pero no hay forma que me duerma solo 5 minutos cada día. ¿Ya? Él lo logró. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué nos dicen los textos bíblicos? Bueno, en todo personaje bíblico suceden 3 momentos. Como ya una hermana hablaba, ¿no? Primero, hay una vida de pecado, normal, o una vida sin Dios, no le llamemos tanto así, va. Hay unos santos que sí vienen de procesos de pecado serio.
Agustín, Francisco de Asís y miles de hermanos. Viene de una vida pecaminosa. Luego viene un proceso de conversión. Pero una conversión que no es un momento estático, sino es un proceso. ¿Ya? Por eso hablamos de proceso de conversión. Conversión no es que hoy de aquí en la mañana rompiste con el pecado y ya no volvés a pecar jamás. Eso no es cierto. No creo que exista una persona que suceda esas cosas. Siempre hay algo que va arrastrando, ¿ya? Que poco a poco se va despojando, pero pocas veces uno rompe con todo. Y rompe con todo, creo que con la muerte. Y un tercer momento, una vida conforme a Cristo, como Cristo lo enseña en el Evangelio, ¿no? Ahora examinemos. ¿Quién tiene Biblia a la mano? ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene una Biblia a la mano? Ajá. Sí, ¿Mares? Sí. Ok, entonces ayúdanos con Hechos 22, 3, 5. Hechos 22, 3, 5. Luego 6 al 11 del versículo, ¿va? Del mismo 22. Por favor. Hechos 6. Hechos 22. Ajá. 3, 5. Ok. Ajá. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fue instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Este es 3.5, ¿ah? Del 3 al 5, sí. Este es el primer momento, ¿ah? ¿Podríamos decir que Pablo era un asesino? Claro que sí. Sí, ese era su pecado. Andar matando cristianos, apresando cristianos o mandando a declarar de muerte al cristiano, poniéndole el dedo, pues como hemos visto en nuestra historia, ¿verdad? Que le ponían el dedo que este era guerrillero o que este estaba con los soldados. ¿Ya? De la misma manera, siempre ha pasado esto. Esto era Pablo en su proceso antes de la conversión. Luego viene capítulo 22, versículos del 6 al 11. Por favor, Mares. Iba de camino. ¿Sí? Y ya estaba cerca de Damasco, cuando de repente, a eso del mediodía, una gran luz que venía del cielo me envolvió con su resplandor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Él dijo: soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se atemorizaron, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: Señor, ¿qué debo hacer? El Señor me respondió: levántate y sigue tu camino a Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Como me había cegado el resplandor de aquella luz, llegué a Damasco llevado de la mano de mis compañeros. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Es curioso, ¿verdad? Aquí está el proceso del inicio de su conversión. Hay una luz. ¿Qué es eso de la luz? Tiene simbología muy variada en la cuestión judía. Pero es curioso, los otros no escucharon nada de lo que estaban hablando. Solo vieron la luz. ¿Verdad? A quien persigues, él entendió que estaba equivocado totalmente. Y eso es importante, porque el primer paso para este proceso de conversión es declararse que estás equivocado, que no vas por este buen camino, que creíamos que estábamos bien, pero no estamos bien, algo está fallando. Él se da cuenta, es la luz, ¿no? La forma de verdad simbólica, ¿no?
o la misma presencia de Jesús, ¿no? Que demuestra su verdad y le ilumina. Entonces, donde él iba a matar, lo envía a que se ponga como humilde. Si uno sigue el texto, se da cuenta que la gente de Damasco lo quiere matar. Pues sí, pero viene alguien y en nombre de Dios, entonces dice, démosle chance, démosle un espacio, ¿ya? ¿A quién quiere buscar? Entonces le dice que debo buscar a alguien. Entonces, y comienza todo el proceso. Bueno, y por favor, 23:11. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Eso es, ¿va? ¿Y qué le pasa en Roma? En Roma es preso. Es preso Y decapitado. y luego decapitado. Ahí está, Sí. ahí está el punto. Entonces, antes de la conversión, el proceso de conversión y una vida conforme a Cristo, hasta donde el don de Dios te da. Ahí sería como cada quien lo interpreta y cada quien lo asume. ¿Hasta dónde? Hasta ser decapitado en el caso de Pablo. Veamos otro ejemplo en los textos bíblicos, porque no podemos meter tanto ejemplo, ¿va? Pero es curioso la vida del profeta Elías, ¿ya? ¿Estamos en qué? Estamos en Primera de Reyes. En el capítulo 18 comienza este proceso del profeta Elías. Curioso que ahí no dice dónde nació, ni quiénes fueron sus padres, ni que nada. Inmediatamente empieza el texto. En el tiempo del rey Acab, ¿no? La palabra de Dios anunció al profeta Elías y comienza todo el proceso. Estamos más o menos entre el 904 al 850 antes de Cristo. O sea, hace largo rato. ¿Ya? Y el profeta Elías tiene varias misiones. La primera, anuncia una sequía porque hay una idolatría que ha provocado la esposa del rey, que se llama Jezabel. Esta Jezabel ha metido a ídolos, ¿no? Y ha puesto de segundo al Dios de Israel. Entonces viene esto, no solo anuncia la sequía, sino que viene la sequía. Y la sequía es severa. Pero es curioso porque Dios envía al profeta Elías a una viuda que está en una vil calle, ¿ya? Y está mal. Entonces la mujer le dice, bueno, lo que voy a hacer es, tengo un poco de aceite, un poco de harina, voy a hacer pan, le daré a mis hijos y luego moriremos. Entonces le dice el profeta, haz lo que has dicho, pero no vas a morir. Ni el aceite va a acabarse, ni la harina tampoco. Dicho y hecho. ¿Ya? Nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite. Estas personas nunca padecieron, nunca volvieron a padecer de hambre, mientras todo el pueblo estaba en hambruna. ¿Ya? Es curioso, puede ser que alguien diga, bueno, los biblistas podrían decir con más propiedad si esto pertenece a un hecho real o un hecho simbólico. Pero es curioso, el profeta va a la gente pobre y ojo con esto, que es importante, y no solo porque es bíblico, sino porque se va a continuar estas características en la persona de Jesús. ¿Ya? Es curioso, el profeta va siempre a la gente pobre, no va hacia arriba, va hacia abajo. Hasta el punto que resucita al hijo de esta viuda, la que llamada viuda de Sarepta, ¿no? Luego, el profeta se enfrenta a Jezabel y hace un reto, que todos sabemos, que hemos leído en los textos bíblicos, ¿ya? Están los 450 sacerdotes de Baal y les dice, bueno, hagan su sacrificio y yo haré el mío. Ellos hicieron su sacrificio y nada, no bajó fuego del cielo ni nada porque se le compare. Entonces preparó el altar, el profeta, ¿ya? Y le dice, manda a traer tinajas de agua, tíralas sobre la leña, todo.
y vuelve a hacer otra vez 2 veces lo mismo. ¿Ya? Por tercera vez tírale agua. Todo estaba hecho un charco. El profeta ora al Señor y manda fuego y quema la ofrenda. Bueno, con eso él pide, como ya se ha ganado el respeto, la fe del pueblo, entonces pide que los sacerdotes no se vayan y a todos los decapita. ¿Ya? Eso creo que han leído ese texto. ¿Va? Entonces mata a 400 sacerdotes de Baal. Esto le trae ¿qué? La persecución del rey. ¿Ya? Pero el profeta maldice a la descendencia del rey. Es curioso, si uno sigue leyendo hasta el segundo de Reyes, pues la descendencia del rey Acab, pues ahí culmina. El hijo gobierna unos pocos meses y se acabó su descendencia, tal como el profeta lo ha dicho. Pero es curioso, aquí hay un evento interesante. He llevado al cielo en un carruaje de fuego. Antes, si uno es curioso con la lectura, pues se da cuenta que Eliseo, que es su acompañante, pues le dice que nunca va a separarse de él. Entonces le hace una promesa a Elías, el profeta Elías. Si ves que me separo o alguien me separa, ¿no? De nuestra amistad, de nuestra compañía, entonces te prometo que tendrás doblemente mi fe y mi fuerza. ¿Ya? Curioso, ¿no? Y el texto va continuando, ¿va? Y aparece el carro de fuego, separa a Elías de Eliseo, lleva a Elías al cielo y Eliseo se queda acá. ¿Ya? Y uno continúa después de Segunda de Reyes, el capítulo 3, todas las hazañas que el profeta Eliseo va a hacer. ¿Qué tiene que ver esto con el concepto de santidad que estamos manejando? Es un poco curioso, porque de algún modo el profeta Elías nos va a indicar cierta característica. Una, nunca el santo se separa del pueblo. Nunca el santo se separa de los pobres. Nunca el santo bendice al que está gobernando. Cuidado, oremos por los gobernantes, eso sí, pero no bendecirlos y creer que ellos son la presencia más benigna de Dios en esta tierra. Errado totalmente. Y por eso está el escrito, ¿no? Del profeta Elías. Y para que corrobore esto, ahí sí, si alguien quiere aceptarlo, que se lo llevaron un carruaje de fuego o no, está en su derecho. Eso no tiene nada que ver. El profeta Elías seguirá siendo el profeta Elías. Que se lo han llevado en carro de fuego, no se lo han llevado. ¿Ya? Pero es una forma simbólica para indicar que Dios está con él. ¿Ya? Y algo que siempre está en los santos es que Dios está con él. Y no es que, ¿cómo decir? A ver si me puedo explicar en esto. Y no es que yo diga, sino es que yo sienta. La persona siente que Dios está con él. Siempre. Eso significa un proceso de reflexión para entender esta cosa. ¿Qué expone Pablo? Ya el Papa, ¿no? Pablo VI, ¿ya? En el Evangelio Nunciandi, es lo que vamos a indicar. En el capítulo 4, si uno lee la exhortación, aparece, ¿no? Que es sobre los medios de la evangelización. Y aquí es curioso porque Pablo VI no dice quiénes, decir, sujetos, sino dice principios. Y uno dice, bueno, entonces se equivocó. No se equivocó porque lo que va siguiendo no son personas. Lo que va siguiendo son principios, valores. ¿Ya? Entonces él va a unir apostolicidad, es decir, y santidad. La vida de misión, la vida de evangelización con la vida de santidad. Pues santidad no es intimismo o puritanismo. No es que yo quiera pasar rezando todo el tiempo y creo y obligo para que la divinidad, al verme que yo me fatigo tanto por orar, ¿ya? Él me va a dar una iluminación y se me va a aparecer la Virgen María y todos los ángeles. O sea, si eso es lo que anda buscando la persona, pues yo creo que está en mal camino. En mal camino. Pablo VI lo indica en el 4 capítulo del Evangelio Nunciandi.
No es intimismo o puritanismo, apariencia de ser bueno. No es eso la santidad, sino actos de fe conforme al proyecto de Cristo. Actos de fe conforme al proyecto de Cristo. Y propone 6 principios para evangelizar, y luego al final del capítulo dice: estos principios con que se evangeliza, se santifica la persona. Primer principio: el testimonio de vida auténtica hacia el prójimo. Una vida auténtica no es fácil. Una vida en coherencia no es fácil. ¿Ya? Podés fingir, podés demostrarle a los demás que sos una persona, pero a Dios no le podés negar, ¿no?, las cosas que tal cual son. Con la conducta y la vida es como la iglesia evangeliza. ¿Ya? En pobreza, están los criterios importantes, en pobreza, santidad y en desapego a los bienes materiales, para estar libre frente al poder de este mundo. Porque, ojo, el primer aspecto que tenemos que doblegar es no vivir conforme a la estructura de este mundo. Ahí está el problema mayor y el primer derrotero que hay que saltarnos, ¿ya? No vivir conforme a los criterios de este mundo. Si uno se doblega a eso, entonces no va a permitir la autenticidad. O lo que Pablo VI quiere decir, que no vamos a poder evangelizar porque nuestra forma de vida está conforme a lo que el común de mortales quiere vivir. Ahí está la pregunta. Entonces el primer testimonio va en ese aspecto. Segundo principio, la predicación verbal. Si damos testimonio de vida, entonces podemos hablar. No estrictamente predicar, subirse a un púlpito y a reflexionar la palabra. No, hablar con otros, ¿no? Esta palabra debe ser actual, acompañada de Dios, claro está. No es una cuestión mía, ¿ya?, que motive a creer, ¿ya? La predicación debe ser sensible para interpretar en los acontecimientos la voluntad de Dios. Entonces, se habla de algún modo porque te acompaña la presencia de Dios, pero conforme a los acontecimientos que están pasando. Y lo que Dios pide que se haga en estos acontecimientos históricos. De otra forma, lo que estamos haciendo es predicación, ¿no?, discursos. Si no llevan acompañamiento de la presencia de Dios, ni fe, ni siquiera análisis de lo que está sucediendo en este mundo, parece ser que lo que estás hablando es pura teoría, ¿ya? Y nada más que teoría. Tercer principio, la evangelización en la catequesis. 2 hermanas dijeron al principio la cuestión de los sacramentos. Qué gran problema ahora los sacramentos, que solo son un acto de un espacio muy minúsculo de tiempo, en un día exacto, donde celebras un sacramento y donde perdimos todo el proceso de catequesis, ¿ya? Y peor, si la catequesis lo haces obligado, ¿ya? Pero la evangelización es catequesis. Toda catequesis sostiene sistemáticamente el contenido de la fe a lo largo de la historia de la iglesia. Debe haber un proceso de preparación y de continuidad a lo que estás haciendo. Debe haber conciencia de lo que estás haciendo. No simplemente que te desprendas las oracioncitas y luego te vas a la primera comunión. Y luego cuando tenés 15 años lo volvés a llamar si es que quiere, ¿va? Y le da cierta catequesis y luego le da la confirmación, ¿va? Y si quiere ser padre o quiere ser esto, lo otro, quiere casarse, entonces ya cuando le toque el momento. O sea, ese es el gran error que hemos caído ahora. El proceso de evangelizar, la catequesis, tiene que volver a renovarse, ¿ya? Está mal entendido cómo lo estamos haciendo actualmente. Cuarto principio. Afirma que la iglesia, para anunciar a todos la palabra y penetrar sus conciencias y corazones, debe usar los medios de comunicación social
para adherirse a un compromiso. Ojo, que ahí está la clave. Todo el mundo está usando Facebook. Todo el mundo está transmitiendo la misa por Facebook. Todo el mundo hace TikTok. Hay un padre ridículo, no sé si lo habrán visto. Perdonen que hable así, pero no hay forma de cómo categorizar estos conceptos. Hay gente ridícula que se pone a hacer videos de TikTok, o sea, no sé de qué, ¿ya? Pero te olvidas de lo más importante, que todo lo que vayas a hacer usando los medios de comunicación tiene que ser para adherir un compromiso. No tiene sentido solo hablar por hablar y hacer chiste y transmitir por transmitir, sino que adherirse a un compromiso. ¿A qué te comprometes y a cuáles vas a comprometer? ¿Sobre qué aspecto concreto? Quinto principio. El método apostólico de evangelizar es de persona a persona. ¿Ya? Aquí estamos usando una plataforma digital, pero no estamos evangelizando. Aquí apenas estamos algo de catequesis. Evangelizar es de persona a persona, no por chat ni por videollamada, ¿ya? A no ser que tengas confianza, pero es persona a persona, a través de la propia experiencia de fe, como en la penitencia, en el diálogo pastoral, para motivarles en la fe, ¿ya? Y hasta no hace falta de decir Jesús o usar palabra de Dios. Basta que lo escuchas y te haces diálogo y haces penitencia con respecto a esta experiencia de fe. Entonces estás en este principio. Sexto principio es atender la religiosidad popular. Pablo VI le pone mucho interés a lo que está haciendo el pueblo. En El Salvador, por ejemplo, está la fiesta ahora del Divino Salvador del mundo, ¿ya? Y el día de ayer la gente se reúne en un parque frente a la catedral y ahí da vítores y grita y canta, ¿va? Porque hacen una torre con la imagen del mundo, ¿ya? Y luego esconden la imagen en ese mundo. Se abre y se mete la imagen, lo visten de rojo por lo general, ¿ya? Y luego cierra el mundo. En pocos minutos se abre el mundo y surge la imagen vestida de blanco, recordando la transfiguración. Pero la pregunta, si hablamos de religiosidad popular, todos estos gritos, toda esta algarabía, que viva el Salvador del mundo, y fiesta, y grito, y canto, y no hayas que hacer, a ver, todo esto, ¿qué evangeliza? ¿Qué puede evangelizar? No puedes quitarlo, cuidado, no puedes quitarlo. Pero Pablo VI nos orienta a esta cuestión. Esta puede ser evangelizada y evangelizadora, pero aunque puede caer en una secta, porque no puede ser cristiano, puede ser otra cosa, pero no puede ser cristiano. Pero cuando está orientada pedagógicamente hacia la evangelización, entonces muestra valores. Sed de Dios en los pobres y sencillos, generosidad, sacrificio, heroísmo, un hondo sentido de Dios y valores que merece ser llamada religión del pueblo. Sí se puede evangelizar estas acciones, estos modos de fe del pueblo. Pero a veces no se utiliza la evangelización, ni se catequiza en una procesión. Solo se realiza el acto tradicional, el acto de religiosidad popular, pero nos hace falta más, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, ser santo para la iglesia hoy, según Pablo VI, es primero dar testimonio de vida. Segundo, predicar, hablar, acompañar, evangelizar, catequizar, anunciar cara a cara, persona a persona. Usar los medios disponibles que tenés. Si los tenés disponibles, usarlos, pero siempre y cuando tenga un compromiso. Y sexto, nunca olvidar lo que el pueblo está haciendo con fe, que a veces no es cristiano,
pero se puede volver cristiano si logramos orientarlo pedagógicamente hacia un proceso de evangelización que tenga que ver con los valores de Jesús, ¿ya? Con los valores del evangelio. A ver, de todo esto que hemos hablado, viene la pregunta. ¿Qué hemos aprendido o qué dudas seguimos teniendo acerca de la santidad? A ver, ¿quién se anima? Voy a parar un poco esto para poder ver. A ver, ¿qué ideas claras creo que tenemos? ¿O todavía no estamos claros qué es santidad? Bien, para mí, desde lo que estamos viendo ahora, podría decir que la santidad no es esa vida de testimonio coherente con aquello que se cree, se dice y se vive, ¿no? Entonces, en este caso, pues, como vida cristiana enfocado, ¿no? Jesús es el modelo, ¿no? Y es el horizonte y el punto, ¿no? De partida y de llegada. En el lugar concreto donde le toca asumirlo, ¿ya? Porque no es así en etéreo, ¿va? Sino que es algo concreto, algo está sucediendo en el lugar donde vivo. Yo tengo que dar respuesta como cristiano. Ajá, a mí me surgía así, digamos, yo, no sé, cuando yo veía la primera vez que vi esta película de Pedro Casaldáliga, Descanso sobre Tierra Roja, por varias cuestiones, ¿no? Que hablaba ahí, y me llamaba la atención cuando decía esto de no doblegarse a la estructura del sistema. Entonces, porque la santidad de verdad a veces es mal interpretada, ¿no? Se confunde con eso que ya mencionaba ahí del puritanismo, a veces también mucho moralismo, ¿no? Una cuestión así exagerada, y se condena. Entonces la persona se vuelve puritana y al mismo tiempo juez, ¿no? Sí. De quien no hace lo mismo. Ajá, entonces, y me recordaba de la película esta de Pedro Casaldáliga, porque ahí él tiene toda una estructura que se ha... Él llega con toda la buena voluntad de evangelizar en el pueblo, llevar la palabra de Dios, animar y todo, pero se encuentra un monstruo de estructura, ¿no? La dictadura en Brasil. Y esto, digamos, él va aprendiendo también, ¿no? Va tomando actitudes. Yo, de verdad, a mí, esa película me gustó bastante, justamente la vi una noche, haciendo turno con una resistencia aquí contra la minería, ¿no? Esas resistencias pacíficas que tenemos aquí también en Guatemala. Y es interesante porque una se siente, digamos, son testimonios vivos y cercanos a uno, ¿no? Entonces, veía esto porque hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? A veces, yo digo esto y creo que lo mencioné en algún momento en estos cursos, debemos ver quién también nos ayuda, a veces en nuestros proyectos, ¿no? Porque a veces también sin darnos cuenta, sostenemos estructuras opresoras. A veces nos ayudan y nos callan la boca. No podemos después más decir una cosa. Entonces, esto es bien delicado, ¿no? Entonces, por eso me llamaba la atención, porque la persona santa no es una persona, digamos, la humildad, inclusive, la humildad hay que saberla entender, porque la humildad no es no decir nada y estar con la cabeza cabizbaja, sino la humildad, ¿no? El hecho de reconocerse que tenemos una miseria, pero que también necesitamos de Dios y también reconocer lo que Dios consigue hacer en nosotros como personas. Entonces, yo veo esto así como decirte, en estar atentos, ¿no? A cómo nosotras vivimos ese testimonio de vida que decía, ¿no? En los lugares concretos, porque yo, digamos, desde la realidad que vivimos también aquí en Guatemala, con todo lo que va aconteciendo, estamos ya igual, ¿no? En esta situación como están nuestros hermanos y hermanas allá en Nicaragua. Ya fue el sistema judicial, el judicial, el legislativo, el ejecutivo,
y entraron con los medios de comunicación a toda esa estructura que empieza a corromper, y una tiene que tener como esa luz del espíritu para discernir cada día cuál es mi postura, ¿no? Porque nos encontramos en una realidad donde a veces sin darnos cuenta caemos en esas estructuras. Entonces, yo veo también que la persona santa, digamos, no es que lo seamos, pero digamos que estamos en esa búsqueda, digamos, necesitamos, como decía, ¿verdad?, tener esa luz para poder discernir y no seguir sosteniendo estructuras opresoras. Entonces, la persona, como veíamos tanto en Pablo como en Elías, tiene que estar con los ojos bien abiertos, ¿no?, en su realidad, para saber por dónde y hacia dónde, pues para que sea coherente también su vida. No es una cuestión así. Yo digo, la santidad la podemos alcanzar, sí, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos y el corazón despojado para poder comprender lo que a cada día nos va diciendo Jesús, desde su palabra, desde las personas, desde los acontecimientos. Gracias. Sí, gracias, hermana Gabriela. Curiosamente, dos cosas, ¿va?, para darle palabra a otro que quiera conversar. Hay una teoría, ¿no?, de Freud, ¿no?, es el psicólogo, analista, ¿no?, Freud, que dice de lo que más hablas es lo que más tienes. Es decir, lo que decía Gabriela, ¿no?, la gente moralista que por todo le mete demonio y por todo le mete pecado, ¿ya? Y que usted es un demonio y aparte es Satanás. Normalmente, curiosamente, ¿ya?, ese tipo de gente son, no sé, parece ser que están más emproblemados con el demonio y no con Dios, ¿ya? O sea que no va por ahí. Si uno revisa la vida de los santos, siempre son los más pacientes, lo más que, tampoco no que te va a permitir que hagas pecado, pero comprenden, ¿no? ¿Qué dice Francisco de Asís? Eso sí me acuerdo, la segunda regla, ya la bulada, ¿no? Que dice, cuidado con turbarse y airarse por el pecado del otro. Y esas son palabras dos importantes, conturbarse, es que te asustas, uy, y que te enojas por el pecado del otro. ¿Te asustas o te enojas? Esto no lleva a nada bueno. Lo que tenés que hacer es ayudarle. Pero para ayudarle necesitas que también vos ya te has trabajado algo para ayudarle. ¿Cómo va un ciego a guiar a otro ciego? Como dice Jesús. No, primero debe haber alguien que ve, aunque sea un tuerto, para poder guiar a los ciegos. Algo tenés que trabajar. ¿Querés ayudar a los demás? Entonces trabaja bien tu vida personal, tu proyecto comunitario para poder ayudar a otros. Y lo otro que decía Gabriela también es importante, que Dios no nos deja desamparados. Siempre estamos en comunidad. Y siempre hay que unir a la comunidad en los problemas más serios y en las decisiones más serias. Y a veces el error es que cuando tenemos problemas serios, los queremos esconder individualmente y queremos salir y darle solución individualmente. Ahí está el grave error. Siempre nos dan una comunidad. Por eso es el principio de pueblo, el principio de apóstoles, el principio de comunidad cristiana o el principio de comunidad religiosa, porque estamos unidos en un mismo camino para ayudarnos unos con otros. Bueno, ¿quién más quiere aportar? Yo quería, bueno, la santidad también tiene como muchos aristas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo de la coherencia que hablaba algún hermano, y yo diría también el estado de alerta. A veces nosotros tenemos que estar alertas todo el tiempo de qué estamos haciendo, como decía por ahí alguna hermana, en nuestra relación con Dios, para no caer en esta vanagloria de lo que yo hago, bueno, yo soy, yo esto, sino cuando uno de verdad actúa con este estado de alerta, lo estoy haciendo bien, como decía el padre Ignacio Larrañaga, ¿cómo lo haría Jesús? Él decía que si nosotros repitiéramos esa frase siempre, antes de hacer cualquier cosa, en 2 años ya habríamos cambiado bastante.
porque estaríamos trabajando desde eso, de que lo que nos manda Jesús o cómo lo haría Él, cómo lo hubiese hecho. Y a veces uno se pregunta, wow, qué difícil esta pregunta que decía sobre la santidad en la actualidad. Claro, si me pongo a compararme con San Francisco de Asís, bueno, me tendría que retirar, ¿no? Pero el tema de la coherencia es muy importante porque a veces nosotros, justamente ayer estaba leyendo un comentario en un post que publicaron en Instagram. Cuando me meto a leer los comentarios, todos eran en nombre de Dios, pero todos lapidarios. Eso está mal hecho, Dios creó no sé qué, te vas a hundir y vas a ir al infierno con frases bíblicas. Y yo decía, guau, es impresionante la cantidad de comentarios, cómo la gente aprovecha para sacar la pelusa del ojo del otro, ¿no? Y entonces nos convertimos en jueces. A veces creemos que porque nos conocemos algunos versículos, estamos en algún grupo, ya nosotros estamos salvados y nos vemos con el derecho nos convertimos en jueces sin saber, o sabiendo, mejor dicho, que nosotros no podemos hacer nada en esas conductas de otras personas, más con el ejemplo, más con nuestros propios actos. Pero es impresionante porque cuando nosotros nos ponemos a juzgar en temas como esos, aunque estemos poniendo a Dios por delante, estamos quitándole el derecho, que sea Dios quien juzgue. Porque cuando yo digo, tú te vas a ir al infierno, yo te estoy juzgando porque yo me creo mejor que tú, porque yo creo realmente que ya yo tengo el cielo ganado, que ya yo estoy a un nivel tan elevado que yo te puedo decir que tú sí te vas a ir al infierno, yo no. Entonces a veces nosotros y digo los católicos porque cuando leo estas cuestiones es de gente católica, Sí. que cuando veo, o también caemos en el fanatismo, por ejemplo, en un grupo de mandar 20 publicaciones con 20, yo a veces lo he dicho en algunos grupos de WhatsApp, no es necesario porque pareciese que eso, tenemos la información de todo, me la sé toda y caemos en lo que decía una hermana, no actuamos desde la gloria de Dios, sino desde mi propio ego. Y ahí es muy difícil alcanzar la santidad. Sobre todo sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Es difícil cada quien desde su postura. A mí a veces me cuesta porque yo estoy en un medio que es muy corrupto. El medio artístico es muy hermoso, pero a la vez para mí se me hace bien corrupto porque, bueno, la mayoría o con los que yo trato no son católicos practicantes. Le lanzan mucho a la iglesia, que si el tema de los vicios. Entonces, claro, a veces cuando tú te encuentras en estas cuestiones, uno se pone a analizar qué difícil es ser santo hoy en día, pero no queda otra. Yo lo que más le he dado la vuelta y lo analizo mucho porque a veces yo como, no sé si me autoflagelo, pero digo, wow, qué difícil, ¿qué será? Que uno tiene que dejar todo y dedicarse como apartarse de todo porque uno vive en un mundo donde uno sale a la esquina y la gente está actualmente muy, no sé, muy consternada, muy turbada. Entonces, claro, la reacción siempre son reacciones muy distantes a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo actuar uno ahí? Y hacías esa pregunta. Te creo que San Francisco nos los da hasta de manera fácil, aunque uno lo ve difícil. Con el ejemplo, a veces no tenemos ni que decir nada. Con el ejemplo ganamos tanto. Y si ha pasado, a lo mejor a todos nos ha pasado que no hemos dicho una palabra, pero alguien se acerca a uno a decir, oye, te vi haciendo tal cosa y tú te quedas así como, oye, sí sirve el ejemplo. El ejemplo sirve de algo. Por eso hace rato lo decía, oración y acción. Cuando decía la acción me refería a esta forma bueno, de compartir la palabra, de ayudar, de no quedarse con el conocimiento, sino hacer algo por el prójimo. Y con la oración, porque realmente son tiempos difíciles y si no tenemos una conexión con Dios, es imposible que podamos alcanzar una mínima santidad en estos días. Ok. Bueno, es curioso, ¿verdad? Cuando estabas hablando, Mares, dijiste una cosa que no podía hacer San Francisco. Y yo creo que
Nadie puede ser San Francisco. Él tuvo que ser San Francisco. Nosotros no vamos a ser San Francisco. Nosotros continuamos con la espiritualidad franciscana a responder a los problemas de nuestro tiempo. Ahí está el problema. O sea, las hermanas Clarisa quieren ser como Santa Clara. Quieren sacar el Santísimo Sacramento y ahuyentar a todos los malvados del convento. Eso no va a ser posible porque ya lo hizo Santa Clara. Las hermanas Clarisas van a hacer otra cosa con la espiritualidad de Santa Clara. Es decir, que cada quien está llamado. Pues. Ya lo ha dicho, ¿va? Ya te ha respondido solo. Como artista, sabes por dónde debe ir. ¿Va? Otra cosa es que quieras hacerlo. ¿Ya? Pero ya sabes. ¿no? Yo como docente sé por dónde debo ir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Quiero ser fiel, quiero dar testimonio, entonces tengo que hacerlo bien. Hasta lo posible, según las fuerzas que tenga o el proceso que vaya llevando. Y vamos a hablar un poco de eso, de qué es proceso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere hablar, compartir? Yo pienso sí. que también para la santidad, uno de los primeros pasos es conocerse uno mismo, ¿verdad? Porque así sabemos hasta qué punto nosotros podemos convivir con las demás personas. No es fácil. Las personas que queremos cambiar de la vida que llevamos a una vida mejor, de conversión. Porque a veces las amistades que tenemos son de otro tipo, ¿verdad? Y aunque las invitamos a nuestro grupo, a veces no nos aceptan, pero por eso tampoco las vamos a rechazar, ¿verdad? Me llama a mí la atención que a veces uno se aleja de la iglesia por las críticas que a veces surgen con los sacerdotes, ¿verdad? Que se cometen algunos errores, pero son humanos también, pues. Todos somos imperfectos, como decía el teorema que dio al principio, ¿verdad? Nada es completo. Pero a veces muchos nos tiramos de que somos los mejores o que somos, ¿verdad? Nos consideramos lo mejor, pues. Y a los demás los miramos, como quien dice, incompletos. Y ahí es donde está el problema, porque no nos hemos llegado a conocer nosotros mismos, tal como somos. Y para el proceso de conversión tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Llevando nuestro testimonio. ¿Qué mejor testimonio que miren en el cambio en una persona? Porque de nada sirve estar hablando y hablando y hablando y los cambios de conversión no se miran. Entonces, me llama la atención también cuando San Francisco, ¿verdad? Que despreciaba a los leprosos, tuvo que aceptar a los leprosos. De igual manera, nosotros, si nos alejamos de las personas que llevan una vida un poquito desordenada, no tenemos por qué criticarlas, sino que más bien ser amigos de esas personas, de ver de qué manera las podemos llevar poco a poco, ¿verdad? Con consejos, o si los permiten ellos también, ¿verdad? Porque no les vamos a ir a imponer las cosas. Entonces pienso yo que para mí que eso debe ser uno de las primeras cosas que debemos de saber para llegar un poquito al proceso de santidad. Gracias, muchas gracias. Claro que sí. Si usted ve el capítulo 23 de los Hechos, hay una cuestión curiosa, ¿va? Que Pablo siempre apela que él es ciudadano romano y se escapa de tortura, se escapa de cualquier cosa por ser ciudadano romano. Pero eso que tanto dijo fue la causa por la cual lo mataron. Ah, como sos ciudadano romano, entonces te van a procesar en Roma. Y allá lo decapitan. Es decir, a veces uno no sabe cuándo viene el proceso final de las cosas, ni por dónde viene. Me pongo a pensar, quizás este momento que está pasando el obispo de Matagalpa, quizás es un proceso de su propia conversión, porque es hacia él. Es hacia él. ¿No? No solo feligreses, es hacia él. No es que él ha hecho algo malo, no, pero de algún modo algo debe de pasar para pedir algo mejor. O sea, ese es el punto, ¿va? A veces es como el crisolba que habla el lenguaje bíblico, debe ponerse a prueba, porque debe haber algo mejor.
de eso sale algo mejor. En cada momento de prueba, de tristeza, de angustia, de que crees que no funcionan las cosas, puede que ahí sea el momento en que se está preparando algo mejor. Solo Dios sabe en su voluntad cómo puede ser. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar? Vaya, para finalizar un poco, les pongo esto. Un poco ya más, ¿qué? Pensado, reflexionado, si quieren decirlo así, para mí, ¿va? Para mí, ¿cómo lo sintetizo? Todo esto que estamos hablando. Pues primero, ¿qué es santidad? Es un don que Dios concede a una persona. ¿Se lo da a todo el mundo? Sí. ¿Y todo el mundo logra hacer cristiano y logra ganar el cielo? Claro que sí. ¿Sí? Pero no ha llegado un proceso más allá de, no completo, pero de camino a perfección. Sí, pero este es un don que Dios concede a una persona para ejecutar su voluntad en un lugar, en un tiempo, una circunstancia determinada con un propósito doble. Uno, que ahí creo yo es donde la mayoría estamos. Infundir una fe robusta al interior de la persona para que crea en el reino de Dios. ¿No? Pero lo segundo es donde a veces no damos el salto o no estamos preparados. Y lograr cumplir su voluntad aquí y ahora, donde vive y se desarrolla. ¿Ya? Eso segundo, somos buenos, somos cristianos, vamos a misa, tenemos los sacramentos, no somos malos, no somos perversos, no somos aquí, no somos allá. Hasta ese momento, pues somos como buenos fariseos. Somos cumplidores de la ley, ¿ya? Pero queremos cumplir la voluntad de Dios aquí y ahora, donde nos desarrollamos de una manera más fiel posible. Ese es otro peldaño. Ese es un don que Dios concede. Pero requiere de elementos fundamentales. Ya lo hablaban. Oración. Preparación. ¿Va? Que no necesariamente hay que pasar por la universidad para estas cosas, pero hay que leer. ¿Cómo es posible que sea cristiano y nunca ha leído los evangelios? A ver, explícame eso. ¿Va? Explícame con seriedad cómo te llamas cristiano y no te has dado la tarea de leer los 4 evangelios. Y leerlos varias veces. ¿Ya? Vida sencilla, en humildad, que ya hablábamos, que no significa bajar la cabeza, sino demostrar tus cualidades. ¿Ya? Nunca separarse del pueblo pobre. Claridad de que luchamos contra el mal. No estamos simplemente pasándola bien en este mundo. Estamos en una clara lucha contra el mal, contra un sistema que es malévolo, que se organiza, que es sistemático, que no descansa, que trabaja bien, ¿ya? Necesita sabiduría, ¿no? Que le guía en cada momento y con la certeza de que Dios está con él. Hay gente que tiene más miedo a Satanás y que al infierno y que no sé qué. Pues bueno, yo no sé en qué crees. Yo creo que son más adorador o creador o creyente de Satanás porque vivís con miedo, ¿ya? Con una angustia que te hagan mal, que en la noche te acostan mal, que espantos aquí, espantos allá. Parece ser que tu vida es más por el mal, no por el bien. ¿Y qué más? Por consiguiente, se puede interpretar que la renovación de la iglesia hacia Cristo no refiere a la búsqueda de autosatisfacción de la santidad individual. No nos sirven gente aislada, que reza aislado y que se distancia del mundo y no le importa lo que pasa alrededor de este mundo. Eso no sirve para nada. Es infructuoso, no lleva ningún camino evangélico, sino un medio para promover la liberación, la renovación, la transformación, la salvación integral de este mundo
en la historia concreta de los pueblos. Esto lo dice claramente la Lumen Gentium, está en el mismo evangelio. He venido para anunciar la buena nueva a los pobres y anunciarles la liberación, ¿no? El año de gracia del Señor, esto lo tenés en Lucas, ¿no? 4, ¿ya? O sea, esos procesos no son sacados de la manga, son procesos evangélicos, ¿ya? Entonces estamos llamados a hacernos buenos para hacer cosas buenas, ¿m? Para que otros puedan encontrar liberación, renovación, transformación y si Dios nos concede la salvación, ¿ya? Porque esto no es una búsqueda que yo al cumplir ciertas cosas yo me voy a salvar. No, la salvación es un regalo que Dios nos concede. Punto y aparte. No es un trabajo que debo yo alcanzar. Les digo, una meta de 1 a 10 que tengo que cumplir para lograr la salvación. No es eso. Si no, recordemos la enseñanza al joven, ¿va? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya los he cumplido desde joven. Solo una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y luego sígueme. ¿Qué le faltaba? La liberación, la renovación y la transformación profunda de su vida. Si logra hacer eso, entonces entenderá qué es la salvación. Pues la gente quiere ir a la salvación sin antes liberarse, ni renovarse, ni transformarse. Y ahí está el propósito de la Lumen Gentium. Aquí estoy sacando una síntesis de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Estos son los pasos. ¿Quieres ser santo? Entonces promueva interior. Primero, lo que decía la hermana, conócete a ti mismo. Promueve interiormente un proceso de liberación, renovación y transformación. Luego, hacia afuera, hacia un proyecto común, no individual, común, de liberación, de renovación, de transformación. Luego esperemos en nuestra fe que Dios nos concede esto. Pero no a nosotros, sino que nosotros rogamos y pedimos que todos pertenezcamos a esta salvación. Todos. ¿Ya? Hasta los más viles, de los cuales uno puede negarles la salvación. Todos ellos deben estar. Tienen que estar. ¿Ya? Bueno, finalizo con eso y no sé si alguien más quiere aportar alguna idea. Hermanas Clarisas, alguna idea, alguna orientación, alguna jalada de oreja, lo que sea, bienvenido. Adelante. Sí, muy interesante realmente todo cómo poder concebir y entender este tema de la santidad, ¿verdad? El Papa Francisco también decía, una de las hermanas, nos lo dice, Gaudete et exsultate, ¿verdad? Llamada a la santidad hoy en nuestros tiempos. Y es algo como que se toca bastante, ¿verdad? Y el Papa también, como lo menciona, siempre que tiene oportunidad, nos llama a esto, a poder desear y trabajar de corazón por vivir la santidad en cada lugar donde estamos. En cada lugar donde estamos, desde lo que comprendemos, ¿verdad? Desde donde sentimos la experiencia de Dios en cada uno, en cada una, en la comunidad, en la realidad, ¿verdad? Que vivimos. Ya decía David, esto es bien interesante. La vida, ¿verdad? De nuestra Madre Santa Clara, hoy que estamos en la novena, preparándonos para su solemnidad. También una mujer santa, pues, con una cantidad de milagros que se cuentan sobre su vida y que se siguen viviendo, ¿verdad? Estos milagros, gracias a ella. Y ahora, pues, como esa llamada a cada uno de nosotros y de nosotras a descubrir que si estamos puestos en esta historia, en este hoy,
concreto hay algo que Dios quiere y desea hacer por medio nuestro. Y hay que estar muy atentos cada uno, cada una, a qué es ese algo, ¿verdad? Porque es algo grande. La Madre Santa Clara nos lo dice en su testamento, que el Señor nos ha llamado a cosas grandes. Y ese reto, ¿verdad? Que también decía ahí por ahí el artista, ¿verdad? Estar atentos a qué es esa llamada a cada uno y a cada una de nosotras. Muchas gracias. Pase bien. Así bien, gracias. Bien, ¿quién más quiere aportar? O ya es hora del cafecito, que está cayendo la lluvia. Ah, Bueno, solo quería mostrar que, bueno, bueno, uno en la experiencia, bueno, yo me alegro también de que, o sea, antes la mirada de la santidad, o sea, que se decía que solo para los que, bueno, yo pensaba y como muchas personas lo piensan, que ser santo es solo que no canonizan y todo eso. Pero como el anuncio del reino o la nueva, como decía Jesús, el reino de Dios es como, o sea, es como que abre las puertas para quienes, como ya lo decían ustedes, ahí lo decían, ¿verdad? Que ya es cada quien es que va a luchar por la vida o por los demás, quien se responsabiliza por los demás, pero todos somos llamados y todos somos parte del reino de Dios. Entonces, esto es una alegría, es como decirlo, ojalá que todos lo supieran, o sea, las personas, porque, por ejemplo, las personas, a veces se piensa que se va a ir para el infierno y todo eso, entonces se queda, como ya lo decían, en el miedo y pensando en el diablo y mientras que ahí está la posibilidad y también el dejarse amar por sí mismo. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Gracias. gracias, hermanas. Héctor, adelante. Así bien, hermanos. No sé si se me escucha porque acá llueve demasiado fuerte Sí, en este momento. se escucha bien. Ok. Vaya, fíjese que a mí me llamó la atención esta parte cuando se habla de San Pablo. Porque San Pablo para mí creo que es uno de los santos más grandes que tenemos en la iglesia, como San Francisco y así unos cuantos más. Porque creo que él nos da un ejemplo de coherencia de vida. Él en ningún momento oculta su vida pasada. O sea, él no es aquel que se va a predicar a otro lado por donde no lo conocen y así como que queda como que nada pasó en su vida anterior, ¿verdad? Como judío. No, él da la cara. Él dice, pues yo iba a perseguir a los cristianos. Incluso hay una parte donde él habla del apedreamiento de Esteban, donde dice, yo estuve presente cuando apedrearon a Esteban. Y de hecho, cuando se lee esa parte de la muerte de Esteban, dice, el texto dice, y pusieron las ropas a los pies de un hombre llamado Saulo, que aprobaba este hecho, creo que dice el texto, casi literal. Entonces, y Pablo, cuando él ya habla de su conversión, pues él no oculta todo eso, él lo dice. O sea, él da la cara, tiene esa coherencia de vida y nunca se echa para atrás. Él nunca puso excusas que a él lo mandaban los demás judíos, él nunca dijo yo solo cumplía con lo que me habían dicho. No, él asume su responsabilidad y creo que eso es lo que lo hace grande y lo hace hablar con autoridad, porque él asume sus errores, él se convierte. Y yo creo que estamos llamados a eso. La santidad consiste en no ocultar nuestro pasado, en no ocultar nuestras miserias, sino más bien enfrentarlas y tratarlas de cambiar. Y nuestros santos actuales, nuestros mártires, pues hicieron precisamente, tomaron esa actitud de aceptar la realidad y transformarla desde la fe, porque creo que eso es una de las cosas más importantes de los santos, que ellos, o sea, ellos no se ponen en contra de la iglesia. En el caso de San Francisco nunca se puso en contra de nada, simplemente con su ejemplo de vida, pues le dio un sentido diferente a la iglesia y a la sociedad que le tocó vivir en ese momento. En algún momento de la clase decía que si ahora era más difícil ser santo que digamos que en la Edad Media. Y yo me quedaba pensando en eso y decía, pues la verdad no, porque cada tiempo tiene su desafío, cada realidad es diferente. Y yo creería
que para los cristianos de la Edad Media, pues también ellos pudieron verse comparados con los santos de los primeros siglos y decir, bueno, es que ahora es más difícil, hay más comunicación, hay más distracciones. Pudieron haberlo dicho, porque cada realidad es diferente. Yo creo que 50 años más adelante, la sociedad va a ser diferente, la humanidad va a ser diferente y también tendrá sus propios desafíos. Y yo creo que esto no se trata de ir totalmente en contra del sistema, porque no, bueno, la misma clase lo decía, no podemos satanizar todo. Hay cosas buenas y hay cosas que no están bien. Entonces, creo que acá lo que nos queda es ser coherentes, no creer todo lo que nos dicen, tratar de ser críticos, tratar de leer, que creo que es lo más importante. Hablaba de algo que yo siempre he dicho, hasta dónde hemos llegado, de toda esta gente que dedica horas y horas y mucho tiempo a ver videos de TikTok. Por lo que yo hago en mi trabajo, muchas veces visito hogares. Para mí es tan ridículo y tan absurdo ver jóvenes inventando cualquier tontera para hacer videos de TikTok. Y yo te digo, pagan, si lo, te ¿sí? pagan. pero yo digo, pero ¿para dónde vamos? O sea, independientemente le paguen o no le paguen, pero, o sea, ¿a qué nos está llevando? A nada realmente. O sea, ¿qué tiene en la cabeza la sociedad actual? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Hacia dónde vamos? Porque yo estoy bastante seguro que muy poca gente, pero ya muy poca de la sociedad actual, de nuestros jóvenes, o sea, dedican 5 o 10 minutos a leer un buen libro, a leer algo importante. Casi toda la vida gira en torno a las redes sociales. Entonces, yo digo, o sea, ¿cuál es el desafío de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar esto? ¿O cómo nosotros queremos transformar nuestra vida y santificarnos en el diario vivir? O sea, yo creo que hay varias cuestionantes y yo en lo personal pues me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y creo que, como usted lo decía, casi al final de la clase, o sea, los franciscanos no quieren ser como San Francisco, las clarisas no quieren ser Santa Clara, o sea, ellos hicieron su camino. Y la familia franciscana tiene un montón de santos que ninguno es igual al otro. O sea, cada uno hizo su camino en su momento y en sus circunstancias. Entonces creo que a eso es lo que estamos llamados. Por medio del carisma franciscano, en cualquiera de las ramas que estemos de la familia franciscana, pues estamos llamados a hacer nuestro camino de conversión y a hacer vida el evangelio, que eso sí lo pidió San Francisco de Asís. Solamente, hermanos. Pase bien. Correcto, gracias por las enseñanzas, ¿va? Y aclaraciones. Bueno, vamos llegando al final. Yo creo que es importante, a veces, si no aprendemos lo positivo, pues lo negativo. ¿Qué sería lo negativo? Creer que santidad es un acto individual, piadoso y puritano y moralista, en el cual Dios me ve mis grandes sacrificios y oraciones y me bendice. Y por esa bendición yo tengo poderes mágicos, como decía la hermana, ¿va? Para poder sanar y curar y que todo el mundo me aplauda y que por medio de mí vean a Dios. Ahí está el grave error. ¿Ya? Santidad es un regalo que Dios concede para hacer la voluntad de Dios en un lugar concreto, una acción concreta, un tiempo concreto, ¿ya? Y circunstancias concretas. Cualquiera puede decir, ese obispo, en vez de estar hincado rezando, porque no lo dejan salir, ¿por qué no llama a alguien y que me saque el arma y les dispara a los policías? Cualquier cosa se nos ocurre, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que analizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo que nos están llamando a hacer? En las circunstancias que estamos, en las condiciones que vivimos, en el estado de vida en que estamos. Eso es lo que tenemos que reflexionar y seriamente para poder entender poco a poco qué es esto, que llamamos evangelización y santidad, porque no se separa, ¿no? La misión de la vida. La vida es una misión, ¿ya? Por eso se habla de santidad y evangelización. Pablo VI no lo separa nunca. Una vida aislada de una vida de misión, ¿no? Al contrario, la vida de santidad es la que hace buenas misiones. Y la poca vida coherente es la que produce casi frutos medio podridos,
¿ya? En las cuestiones de evangelización. Ahí estamos. Bueno, gracias entonces. Y nos seguimos en la siguiente, ¿verdad? El siguiente sábado. No me acuerdo qué tema es, pero que es René, ¿no? Fue René el que continúa, creo que algo del franciscanismo. No me acuerdo, pero ahí le vamos a colocar el tema. Entonces, pase bien y pasen buenas tardes a todos. Un gusto. Pase bien, muchas igual, gracias. pase Sí, bien. bien. Gracias. Cuídense mucho. Igual, Adiós. adiós. Gracias, hermanas. Primero Dios. El 13. El sábado, ¿no? Parece que no se quieren ir. Sí, no quieren ir. Está bien, pase bien, pues. Cuídense. Adiós. Adiós.